Dentro de las autopsias clínicas podemos distinguir dos grandes grupos. Por un lado estaría la autopsia de adulto. Es una autopsia donde se diseccionan todos los órganos, donde se estudian de forma minuciosa, donde se fotografían y posteriormente se hace un estudio microscópico y donde posteriormente hacemos una correlación clínico-patológica. Esto significa hablar con el clínico, obtener los datos clínicos que él conoce, la evolución del paciente y con todo lo que hemos visto tanto macro como microscópicamente, realizar un informe de correlación clínico-patológica donde de alguna forma los hallazgos macro y microscópicos correlacionen con los hallazgos clínicos o con la evolución que ha presentado el paciente. A nivel de autopsia clínica, como exploraciones complementarias, solemos hacer de rutina un estudio microbiológico, unos cultivos post-mortem de varios órganos, pues por si eventualmente el paciente ha muerto por una etiología infecciosa para tratar de determinar el organismo causal. Otro tipo de autopsia es la autopsia fetal y en ese sentido hay que tener los datos relativamente claros de cuándo un embrión o un feto en fase inicial sería una pieza biópsica o cuando ya el feto tiene consideración de ser un individuo humano y por tanto es susceptible de hacer una autopsia de tipo fetal.